queridos hermanos? Reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 5 del segundo trimestre de este año. El título de la lección de esta semana es prácticamente el tema central de toda la lección de este trimestre. El tema es buscad a Jehová y vivid. Está basado en el libro de Amós. Esta semana vamos a encontrar la médula espinal, que es lo que sostiene la fe del cristiano para aquel gran día cuando el Señor venga en su segunda venida. Y vamos a estudiar temas muy impactantes. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta qué advertencia nos da el profeta acerca de por qué buscar el bien y dejar de hacer el mal. Seguidamente vamos también a descubrir cuál es el problema llamado religión y por qué este es un problema que afecta el mundo entero. ¿Y qué diremos del tercer tema, el cual va a sacudir los cimientos de la manera de pensar de todos aquellos que estudien esta lección? El tema es ¿quién fue llamado a ser profeta y por qué fue llamado? Y como si fuera poco, vamos a darnos cuenta de los problemas alimenticios que existen entre el pueblo de Dios. Y el tema que nos ocupa en este día es ¿por qué muchos padecen hambre y cuántos tipos de problemas alimenticios existen? Y para cerrar, vamos a descubrir cómo restaurar las ruinas del pueblo de Dios. En esta semana vamos a fortalecer nuestra fe encontrándonos con Dios en esta lección que está poderosa. Buscad a Jehová y vivid. El libro de Amós. Pero antes quiero agradecerles a todos ustedes que han dejado sus comentarios, nos han mandado correo electrónico dando diferentes testimonios y muchas gracias a aquellos que nos están ayudando a llevar mi escuela sabática al segundo nivel. Y por eso quiero recordarles que por favor tengan debido cuidado al estudiar la lección y con mucho cuidado aprendan de lo que más puedan porque esta lección está bien poderosa. Tenemos 3 materiales muy poderosos para estudiar. Aquí tengo las notas de la hermana Elena G. de White, el cual lo recomiendo para todos aquellos que quieran profundizar. También para algunos será muy importante tener la lección de maestro. En ella pueden adquirir más y mejor conocimiento acerca de estos grandes temas. Y también tengo en mis manos el folleto que es 3 en 1, un complemento para la lección de escuela sabática. Como pueden ver, este es con relación al segundo trimestre, con el tema que es buscadme y viviréis. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición que nos manda nuestro Padre Celestial. El versículo clave para la lección de esta semana a memorizar se encuentra en el libro de Amós, capítulo 5, el versículo 14. La Biblia dice así: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. La invitación del profeta Amós es buscar lo bueno. Hay que dejar de un lado lo malo, hay que apartarse de lo malo, hay que ignorar lo malo. Y de esta manera, dice, para que puedan vivir, hay que buscar lo bueno. ¿Por qué? Porque así Jehová estará con vosotros como decís. En otras palabras, parece ser que el pueblo de Dios estaba diciendo que Jehová estaba con ellos. Pero el profeta les está diciendo, ¿saben qué? Para que Dios pueda estar con vosotros y que podáis vivir, hay que buscar lo bueno. En otras palabras, ellos estaban haciendo prácticamente lo malo. Buscad a Jehová y vivid. La lección de esta semana nos muestra que solo en buscar a Dios hay vida. Los hijos de Israel si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Esta era la promesa que Dios le había dado
al pueblo de Israel cuando Moisés era el líder. De alguna manera, él le dijo, si ellos obedecen mis mandamientos, yo los voy a exaltar entre todos los pueblos. Voy a ponerlos en una posición de alabanza para honra y gloria mía. El pueblo de Israel no obedeció, pero ¿saben qué? Si ellos hubieran obedecido, la gente habrían oído cómo Dios había exaltado a su pueblo y este hubiera sido un testimonio al mundo. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse, sino por medio de continua adversidad y humillación. En otras palabras, Dios tuvo que disciplinarlos, tuvo que reprenderlos para que ellos pudieran reaccionar. Dios suplicó a su pueblo que dejara a un lado sus pecados y regresara a Él, la única verdadera fuente de vida. Al fin todos tenemos solo una de dos elecciones, la vida o la muerte. Y en Dios está la vida. Por eso dice, buscad a Jehová y vivid. Disfrutemos la lección del día domingo con el tema que es, odien el mal y amen el bien. Muy bien. La lección del día domingo ciertamente es una grande y poderosa advertencia. El profeta dice, odien el mal y amen el bien. Las cosas habrían arruinado a Israel, la corrupción, la opresión, el pecado. Se llegó al punto en el que la misma supervivencia de la nación estaba en juego. De tal manera que las cosas se habían arruinado para Israel. Los libros proféticos no hacen distinción entre lo que dice el profeta y lo que dice Dios. Pero el propósito del canto, de manera funesta o triste, es para sacudir al pueblo de Dios. Si ellos persistían en su maldad, ellos morirían. Por esta razón, si por otro lado rechazan el mal y se volverían a Dios, ellos podrían vivir. En la lección presenta 4 versículos poderosos sobre lo que es odiar el mal y aprender a hacer el bien. Por ejemplo, Amós 5:14 dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Asimismo, el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 14, hace mención que el alimento sólido es para los que han alcanzado cierto nivel espiritual. Y seguidamente nos encontramos con el libro de Romanos capítulo 12, versículo 9, donde el apóstol hace una advertencia acerca de lo malo. Y la Biblia dice, el amor sea sin fingimiento, seguir lo bueno. En otras palabras, la hipocresía, esto es ciertamente maldad. Adicional a esto, en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 36, dice, el que peca contra mí, esto está hablando Dios, está defraudando su alma. Y todos los que me aborrecen aman la muerte. Esto es una declaración poderosa que encontramos en el libro de Proverbios. Los verbos amar, odiar en la Biblia a menudo se refieren a decisiones y acciones, no sencillamente sentimientos y actitudes. En otras palabras, el cambio de las actitudes de la gente o del ser humano cambiará o lo llevará a un cambio de sus acciones. Por esta razón, Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque ellos dicen de las tinieblas hacen luz y de la luz hacen tiniebla. Los que han de ser fieles a Dios ciertamente serán perseguidos, sus motivos van a ser condenados, sus mejores esfuerzos desfigurados y sus nombres denigrados. ¿Y saben qué? Satanás, el diablo, el mentiroso, el condenado, obra con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo como bueno y lo bueno como malo. Por eso el profeta Amós nos hace la advertencia, odien el mal y amen el bien. Amar lo bueno y odiar lo malo no es fácil. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. Recuerde que el pecado pasó a todos los hombres y el mal está en nosotros. El bien no está, el bien tiene su origen en Dios. De tal manera que tenemos que aprender a hacer lo bueno. Y tenemos que tener cuidado de ser engañados por el maligno para hacer lo malo o para a lo malo llamarle bueno. La lección del día lunes es
prácticamente una advertencia y un llamado de atención al gran problema de todo el mundo. Y esto es a saber, religión. Siempre religión, como siempre. ¿De qué manera podríamos ser culpables de hacer exactamente esta advertencia? En realidad, en el antiguo, igual que hoy, se hacían ritos. Recuerden que el rito es algo que se hace repetitivamente a fin de hacer o tener un cometido. Más que la mayoría de los demás libros de la Biblia, Amós se concentra en la justicia, la crueldad y la inhumanidad. También ofrece la perspectiva divina de esas prácticas. Resulta que en ese tiempo, en el tiempo de Amós, habían ritos y formas de religión. Estas formas de religión eran externas, eran falsas, eran realmente vacías. Y Dios no estaba contento con esas formas externas y vacías de adoración ofrecidas a Él, porque quienes al mismo tiempo lo hacían o ofrecían esta adoración, oprimían a otros por intereses personales. Sus vidas revelaban que no captaron todo lo que significa ser seguidores de Dios o de Yahvé. Dios rechazó los ritos religiosos porque no provenían de vidas que estaban llenas de fe. Sus palabras culminantes en el libro de Amós, capítulo 5, versículos 14 y 15, es clara y directa. Dice, son la orden de buscar a Dios y vivir. Algunas veces este pueblo hacía largas peregrinaciones, hacían grandes caminatas para llegar a Betel, a Gilgal o a Berseba. Pero estas tres ciudades prácticamente eran santuarios que habían sido condenados a la destrucción. Lo que Dios quería era que realmente se viera la justicia y la equidad. Dios quería esta justicia transformada en santidad, en un culto, en una adoración, en una forma de piedad que viniera internamente del corazón. Por eso la lección de este día nos llama la atención a 3 y 4 versículos poderosos. Dice así, quitad de mí la multitud de tus cantares, de acuerdo a lo que dice la referencia de este día. Dice que aún los cantos que le ofrecían a Dios, Él los rechazaba. Dice, porque Dios no quería esos cantos, eran cantos externos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios de alguna manera estaba rechazando los sacrificios que ese pueblo ofrecía como ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque habían sido viciosos. Esos cultos, esos ritos y esos holocaustos eran vacíos, no estaban llenos de fe. Así es que por eso en el libro de Mateo me encanta lo que dice, porque en este día hace una referencia bien poderosa y son realmente palabras de Jesucristo. En Mateo capítulo 9, versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Era el mismo llamado del profeta Oseas. Dios ha estado siempre en contra de un tipo de religión externa. La religión en sí no es mala, pero una religión que es vacía, solamente lleno de formas y de ritos, sin verdaderamente una conversión del corazón, son ritos como siempre, y este es un problema. El cuadro presentado aquí es el de un pueblo religioso cuya religión se había degradado hasta no ser sino formas y ritos, sin un cambio de corazón que debe acompañar la fe verdadera. Este fue el tema del día lunes, el problema llamado religión, como siempre, religión. Muy bien, la lección del día martes es una lección poderosa porque en ella encontramos cómo un hombre fue llamado por Dios de manera sencilla y humilde a hacer una labor que muchos tal vez ni quisieran hacer. El hogar de Amós era Tecoa, allá en el pueblo de Judá. Dios lo envió a profetizar al pueblo de Israel. Muchos de los israelitas miraban a Amós con sospecha y lo rechazaron como mensajero de Dios. A pesar de ese rechazo, el profeta fue fiel y realizó su ministerio profético. En el libro de Amós, capítulo número 7, nos encontramos una experiencia muy interesante. Resulta que Amasías, el sacerdote de Betel, al escuchar las profecías del profeta Amós, salió a confrontarlo, porque Amós estaba diciendo
que el rey Jeroboam iría a ser matado a espada. Entonces vino Amasías, confrontó a Amós y le dijo, ¿sabes qué? Vete de aquí, ve a profetizar a otra parte, vete a Judá, allá tu mensaje a lo mejor va a ser bien recibido. Y le dijo algo muy interesante, él le llamó a Amós, le llamó profeta, le llamó como quien dice con palabras de elogio, quiso ganarse el cariño, la atención del profeta. Sin embargo, el profeta de manera tajante, directa y transparente dijo estas poderosas palabras. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo los higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. La posición de Amós era una posición correcta. Amós fue llamado a predicar y a profetizar. Amós había predicho en público que si Israel no se arrepentía, su rey moriría a espada y el pueblo sería llevado cautivo. Amasías ordenó a Amós que volviera a la tierra de Judá, donde sus mensajes serían prácticamente aceptados y ser más populares. En su respuesta, el sacerdote Amós afirmó que su llamado profético venía de Dios. Él declaró que no era un profeta profesional, cuyos servicios podían alquilarse. Amós se distanció de los profetas profesionales que profetizaban para lucrar. En otras palabras, habían profetas que estaban al servicio, pero de alguna manera recibían beneficios pecuniarios. Al encontrarse la confrontación del profeta Amós con el sacerdote Amasías, el sacerdote de Betel, él le dijo, mira, vete de aquí, ve a profetizar allá a Judá. Entonces el profeta declaró maldición sobre él, sobre su mujer y sobre sus hijos y sobre todo el pueblo. En el versículo 17 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suerte y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Esa fue la profecía de Amós contra el sacerdote Amasías. ¿Por qué? Porque él reaccionó negativamente a la palabra de Dios. En vez de recibir la profecía, se tomó una actitud prácticamente rebelde. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante la reprensión cuando Dios viene a reprendernos? ¿Cuál es nuestra actitud de rebeldía? Si tomamos la actitud del sacerdote Amasías, lo más que vamos a acarrear para nosotros mismos es maldición. Necesitamos ser humildes y aceptar nuestros errores de tal manera que de esta forma podamos reconocer nuestras faltas, volvernos ante Dios y alcanzar salvación. Este profeta fue llamado por Dios para cumplir una misión. Y muchos de nosotros hemos sido también llamados por Dios para predicar a pesar de la oposición, a pesar de la resistencia. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser profetas de nuestro Dios. La lección del día miércoles es una de esas lecciones que tiene una gran lección. ¿Por qué? Quiero introducir esta lección de una manera muy particular. Actualmente vivimos una epidemia en el mundo entero de dos males alimenticios. Son desórdenes alimenticios que generalmente es en la etapa de la juventud que los jóvenes presentan. Y este es algo llamado anorexia. La anorexia es un mal que es psicológico donde el individuo se mira que está muy gordo y por eso suprime el alimento o evita comer al máximo, a tal grado que pierde peso y se pone demasiado delgado. Y llega un momento que aunque coman ya no asimilan la comida. La otra o el otro desorden alimenticio se llama la bulimia. La bulimia es totalmente lo contrario. Estos individuos que padecen de este mal llamado bulimia comen comida y comen por montones, pero después se sienten con una sensación de culpabilidad y lo que hacen es vomitar la comida. ¿Para qué? Supuestamente para no engordar. La lección del día miércoles habla del peor tipo de hambre, del peor desorden alimenticio. Y escucha lo que dice la Biblia. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esto se encuentra en Amós
capítulo 8, versículos 11 y 12. En Amós 8 el profeta describe los efectos devastadores de los juicios de Dios sobre Israel, el Israel no arrepentido. Resulta que la mayor tragedia en el hambre es el hambre de la palabra de Dios, porque Dios estará en silencio y en ninguna otra hambruna puede ser peor. En otras palabras, ahorita es el tiempo de paz en el cual podemos escuchar palabra de Jehová. Podemos escuchar al profeta de Dios hablando, profetizando, guiándonos. Porque recuerde, sin profecía el pueblo se desenfrena. Así es que tiene que haber dirección, tiene que haber profecía, tiene que haber una guía que nos lleve por un camino seguro. Así es que a menudo al experimentar gran angustia, el pueblo se volvía a Dios buscando un mensaje profético, una guía. Esta vez la respuesta de Dios será el silencio. Una parte del juicio de Dios sobre el pueblo será la ausencia de su palabra por medio de los profetas. Así es que habrá un tiempo que no se va a escuchar palabra de Dios. La gente, dice la Biblia, se va a volver a la fábula. Va a escuchar cualquier tipo de historia que les entretenga el corazón y les apacigüe el alma. Pero la palabra de Dios, la palabra pura, si no la escucha hoy en tiempo de paz, en tiempo de guerra, va a ser difícil que la pueda escuchar. Así es que si el pueblo sigue desobedeciendo, dice el profeta, vendrá el tiempo cuando ansiarán escuchar un mensaje, pero será demasiado tarde para volver a la palabra de Dios con esperanza. Así es que tiene que ser ahora, esa hora que tenemos que escuchar a Dios. La gente un día se dará cuenta de cuánto necesita la palabra de Dios. La Biblia y solo la Biblia y nada más que la Biblia es la palabra de Dios. Y ese es el pan de vida, ese es el alimento que alimenta al creyente. Así es que es ahora que podemos evitar tener un desorden alimenticio. Una población entera buscará frenéticamente la palabra de Dios, la misma palabra que eligieron ignorar en el tiempo del profeta. Los especialmente afectados serán los jóvenes. Los jóvenes pueden pasar distraídos con muchas cosas y no van a alimentarse a menos que no le den la espalda al Señor. Aunque las generaciones anteriores habían oído la palabra de Dios y la rechazaron, la gente joven nunca tendrá la oportunidad de escuchar la proclamación profética. Es importante, yo he tomado una decisión en mi hogar y quiero recomendarlo con ustedes. He decidido no llevar el celular a la iglesia. Y lo que hago, antes de salir a la iglesia, pongo mi celular y le digo a mis hijas, a ver, traigan sus celulares, aquí lo van a dejar. Y hasta que regresemos de la iglesia, volveremos a estar conectados con estos aparatos que muchas veces distraen la atención y nos roban la bendición de la palabra de Dios. Recuerden, el rey Saúl buscó a Dios, consultó a Jehová y el Señor no respondió. Dice que no veremos ya nuestras señales, no verán señales proféticas que se declararán por el profeta. Y dice más adelante en el libro de Lamentaciones que sus puertas, los cerrojos serán destruidos. ¿Y sabe qué? Y los príncipes estarán en otras naciones, en naciones donde no habrá ley, donde no hay ley, y sus profetas tampoco hablaron. En otras palabras, va a escasear la palabra de Jehová. Y la Biblia declara que Dios va a quedar en silencio. ¿Cuándo alguien se queda en silencio? Obviamente cuando usted no le pone atención, obviamente cuando usted le da la espalda. Puede alguien darle la espalda también. ¿Por qué? Porque usted no es un oyente activo. Un oyente activo está oyendo, está atento, está tratando de entender que ese mensaje que está recibiendo. Y eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Que no nos suceda igual. Tenemos que evitar que nos pase lo que le pasó a ese pueblo. ¿Somos hoy nosotros el pueblo de Dios? Claro que sí. Debemos de evitar caer en el peor tipo de hambre. Es cierto, la anorexia y la bulimia son desórdenes alimenticios que afectan a nuestra sociedad, pero el peor tipo de hambre es la necesidad de comer la palabra de Dios, el pan de vida y no hallar alimento. Continuemos con la lección y veamos o aprendamos qué es lo que nos dice el día jueves con el tema que es la restauración de las ruinas de Judá. La lección del día jueves es un tema de grande relevancia porque en él contiene la esperanza gloriosa de la restitución del pueblo de Dios y de alguna manera la emancipación de todos aquellos que estaban sometidos bajo la bota terrible del pecado. De alguna manera el profeta pasa del oscuro cuadro del pecado del pueblo
y del juicio resultante de la promesa a la restauración futura. En otras palabras, el día de Dios, descrito como el día de castigo, ahora es un día de salvación, porque Dios desea la salvación. Recuerde, Dios dice, no quiero la muerte del impío, sino que viva. Dice, y no el castigo para su pueblo. Sin embargo, la salvación vendrá después del castigo y no en lugar del castigo. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque este día es un día hermoso de esperanza y de salvación, eso no elimina el juicio de Dios. En otras palabras, los juicios de Dios cayeron sobre el pueblo impenitente de Dios. Y aunque no se arrepintieron y fueron duramente castigados, el castigo de Dios es para restauración, es para redención, es para salvación. Dice, aunque el exilio era inminente, Dios lo animó con la promesa de la restauración de su tierra. El remanente gozaría de la renovación del pacto y vería que Dios actuó para salvar y para restaurar. El libro de Lucas muestra cuando Jesucristo, siendo niño, fue llevado al templo. Y ahí podemos ver cómo el profeta de Dios, otra vez el profeta, había dejado de existir la profecía, había existido dejar la palabra de Dios. Pero aparece Jesucristo cuando nace, lo llevan al templo. ¿Y sabe qué pasa? Había un profeta allí que estaba esperando la venida del Señor, la primera venida del Señor. ¿Y qué pasó? Él mismo dijo que este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En otras palabras, la restitución del trono de David estaba en la persona de Jesucristo. Y esto concuerda con las palabras de los profetas. Así dijo Santiago, o lo dijo, mejor dicho, Jacobo. ¿Qué es lo que había dicho? Bueno, que el Señor restauraría su gobierno, el Señor restauraría su pacto y reharía el pacto con el pueblo de Israel. Entonces, ahora vemos que muchos de los rabíes consideraron a Amós capítulo 9, versículo 11, como una promesa mesiánica dada a Abraham, reafirmada en David y expresada en todo el Antiguo Testamento. De tal manera que aún los enemigos como Edom, las ruinas restauradas del pueblo de Dios, nunca más serían destruidas. En otras palabras, Dios restaura, y cuando Él restaura, restaura para siempre. Él redime a todos aquellos que le buscan con corazón contrito, humillado y de corazón. Santiago citó este pasaje de Amós para mostrar que la salvación está abierta a los gentiles para gozar de los privilegios del pacto confiado a la iglesia. Dios ofrecía las bendiciones a los judíos y a gentiles en el Mesías prometido, el descendiente de Abraham y de David. La restauración de las ruinas de Judá nos demuestra que realmente Dios lo que quiere es salvarnos. Dios quiere redimirnos, Dios quiere restaurarnos. Pero si nosotros de manera rebelde resistimos su llamado, entonces tendremos que ser castigados. Pero el castigo es para salvación. Muchos, al ver el castigo, se vuelven a Dios, encuentran su rostro y alcanzan la salvación. El cumplimiento final de estas promesas es real. Si el judío y el gentil aceptan al Señor Jesucristo, la salvación es perfecta en el creyente. La restauración de las ruinas de Judá significa que en tu corazón y en mi corazón se puede levantar un altar para el Dios viviente, para Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Veamos la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando el final de esta lección. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección hemos tenido durante esta semana! Buscar a Jehová y vivir nos ha mostrado el camino para alcanzar la salvación y no desviarnos viendo al autor y consumador de nuestra fe. Nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que tenemos. Así aún los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Es mejor obedecer que los muchos sacrificios. Así es como lo dice la Biblia.
Si le gustó la lección de esta semana, háganos el favor. Escriba ahí abajo cuál es su comentario, cuál es su opinión. Si usted es maestro de escuela sabática, si es directora o director de escuela sabática, déjenos ahí abajo su comentario. Y por qué no, si es un miembro de iglesia, también denos su opinión, dejando ahí abajo su comentario con relación a esta lección. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Nosotros guardamos la ley de Dios para ser salvos? ¿O somos salvos porque guardamos la ley de Dios? Déjeme su respuesta allá abajo. La lección Buscad a Jehová y Vivid nos enseñó 5 conceptos que a mi juicio son de gran bendición para todos aquellos que hemos estudiado durante esta semana. Por ejemplo, odien el mal y amen el bien. Esta era la exhortación del profeta, que había que rechazar lo malo y abrazar lo bueno. En este mundo en realidad casi todo está malo. Aún hay vestigios de la gloria de Dios. Abracemos a Jesús, que Él es el perfecto, el santo, el puro y bueno. Debemos de aprender a hacer lo bueno. ¿Qué diremos del tema número 2? Religión como siempre, pura religión. Dios es ofendido cuando nosotros tenemos ritos, formas de aparente piedad y entregamos cantos, alabanzas a un culto que no tiene en realidad un propósito con el cual pueda adorar a Dios. Esto también ofende a nuestro Dios. ¿Qué diremos del tema número 3? El profeta fue llamado a ser profeta. Realmente él no era profeta, él era podemos decir, un ganadero. Y Dios lo sacó de ahí, de detrás de los animales, para que llevase la palabra de Dios. Y sin temor y con valor, se presentó ante Amasías, el sacerdote, y aunque él le dijo, mira, vete a otro lado a predicar, vete a Judá, allá vete a comer tu pan, le dijo, no, yo no soy profeta, tú no tienes que venir con elogios para mí, yo soy un representante del reino de los cielos, Dios me dijo que hablara y estoy hablando. Y dijo, Jeroboam va a ser traspasado de espada, aunque no le gusten. Esa fue la profecía. Y como se reveló a Amasías, ustedes recuerdan, ¿y qué diremos la maldición? Del tema número 4, el peor tipo de hambre. Dijimos que en nuestros días hay desórdenes alimenticios, está la anorexia y la bulimia. Pero el peor tipo de hambre que ha de sufrir la humanidad es cuando haga falta el pan de vida que ha descendido de Dios a través del libro santo en el cual nosotros la llamamos la Biblia. Este es el pan con el cual nos alimentamos para fortalecer nuestra fe y crecer en gracia para con Dios y con los hombres. Ese es el peor tipo de hambre, cuando haya necesidad del pan de la palabra de Dios. ¿Y qué diremos del tema número 5? Este concepto es un tema glorioso porque en él presenta la restauración de las ruinas. Dios, a pesar de enviarle castigo, a pesar de enviarle juicio, también nos da esperanza. Él dice, voy a restaurar las ruinas antiguas, voy a levantar esos muros caídos y voy a hacer de la casa de Jehová un templo glorioso. La gloria de este templo será mayor. ¿Por qué? Porque estaría ahí presente el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, y Él fue levantado. Él dijo, derribará este templo y en 3 días lo levantaré. Él resucitó como testimonio glorioso de que Él era el enviado, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Esta fue la lección que estudiamos esta semana, la lección número 5. La próxima semana vamos a estar estudiando la lección número 6, que su tema es ansioso por perdonar, el libro de Jonás. Por favor, recuerde, deje ahí abajo si le gustó esta lección, haga su comentario. Y la pregunta de esta semana es, ¿somos salvos por guardar la ley o guardamos la ley porque somos salvos? Déjenos su mejor respuesta. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.